recorrido a mi casa y vamos, en alguna ocasión voy a acelerar el carro. Recuerden que tengo un RB20 Turbo. Actualmente le hice algunas modificaciones, como el turbo tenía problemas, se lo cambiamos. También recuerden que tengo admisión, moflería, AFC, cambiamos la AFC, pusimos una AFC NIO. El regulador de gasolina también lo cambiamos, porque la última vez que estábamos en el dyno nos pasó que sí teníamos un problema de la mezcla, porque el regulador de gasolina estaba malo. Entonces, ahí yo estoy en segunda. Esa fue la primera. También hice algo, y es que el blow off yo lo desconecté. Por eso puede que suene como le gusta. ¿Por qué? Porque el blow off que tengo actualmente está conectado, pero la línea que va a la misión yo se la quité porque estaba perdiendo libra. Es decir, si yo vamos a suponer que yo voy a hacer burnout o voy a hacer algo, me estaba perdiendo libra. Cuando yo tiro la segunda, pierde libra. Entonces preferí desconectarlo. Puede afectar el turbo en cierto sentido, sí, pero ya estamos de vuelta. Retomamos aquí, le cambié la pila a la cámara. Le decía que, por ejemplo, aquí lo voy a tirar. No lo voy a tirar porque viene gente atrás. ¿Escucharon el sonido ahí? Esa es la Westgate cuando termina de cargar. Yo estoy configurado a 13 libras actualmente. El carro me está girando a 7000. Cuando estaba en el dyno, unos cuantos meses atrás, yo estaba ya iba por 270 caballos a la goma. O sea, 270 HP, WHP, como le dicen, Wheel Horsepower. Iba por ahí. Pero por el tema de que tenía el turbo trabajando a un 50% y el regulador de gasolina que nunca terminamos de limpiar, incluso cuando cambié el turbo, que le cambié todo los internals realmente, cuando lo cambié, que le puse el mismo turbo, yo tenía 15 libras y cuando se lo puse, el carro me subió a 20 libras, para que vean. Entonces, cuando subí al dyno, no estaba dando los números reales por el problema del regulador y el turbo. Yo entiendo que ahora mismo, yo en unos días voy a enviarle un video de cuando suba el dyno, y para ver, yo entiendo que tal vez saquemos algunos 300, 290, siendo optimista. No creo. Pero actualmente, cuando estábamos allá, sí me sacó casi 280 caballos. Es posible que le deje la gráfica o algún video de cuando estaba allá. También tuve un tema con la transmisión, se la cambié porque la tercera estaba teniendo un problema. Yo pasaba, entraba a la tercera igual, pero lo que hacía era que sonaba un poquito. Entonces al final tenía el sincrónico de la tercera dañado y yo lo que hice fue, apareció una transmisión y se la cambié completa con el mecánico que me hizo o quien me hace el trabajo actualmente es Rave Live, bueno, Ricky, se lo voy a dejar también en la descripción, y también Will Performance, también se lo voy a dejar en la descripción su Instagram. Son personas que trabajan muy bien. El tema aquí con los RB
en mi país, como ya yo le dije en uno de los videos anteriores, es que hay muy pocas personas que han desarrollado RB. Incluso las personas que han tratado de desarrollar RB dicen que no sirven porque hay muchas cosas que no la han hecho bien. Y yo, personalmente doy algunos tips para tener un RB, como le llaman aquí, sin moquillo, o que no te varíe mucho la mezcla, o que no tenga problemas. Y es que siempre y cuando usted tenga un RB, ya sea 20, 25, con buena, y 26, con buenas bujías, aislar el aire, que el flujo, porque saben que los RB vienen por flujo, trabajan por flujo de aire. Entonces, buen, como se llama, shield, heat shield. Como eso es lo que evita que el aire caliente llegue al flujo, para que entonces el flujo tenga una mejor lectura. Tener aislar el aire bien y una FC. Ya con eso yo entiendo que se corrigen los problemas que pueda tener, porque es cierto que uno tiene que tener. Yo tenía incluso antes, cuando yo comencé con este motor, con esta RB, se lo voy a enseñar más adelante. También hay algunas cositas. Estamos en proceso de pintar el carro ya. También les voy a enseñar muchas cosas que tengo del carro y que se las voy a cambiar. En ese entonces, cuando yo empecé con los RB, yo tenía bujías malas. Hay unas bujías que venden níquel o cobre, pero los RB, incluso Nissan, a los motores, el Nissan como tal, a los motores le pone bujía de iridium, grado 7. Eso es lo que recomiendan ellos, porque yo me guío mucho de cómo arman en Japón. Aquí hay mucha gente que le pone, bujía que no son. Lo ideal es que tú trabajes bajo los estándares del fabricante, ¿entiendes? Entonces, cuando ya tú te sales de los estándares que el fabricante te da y que hace los motores, porque son motores desarrollados, entonces ya tú vas a tener problemas, obligado que sí. Y nada, estamos en ese proceso. Ya la idea sería con este carro pintarlo, y en un futuro tal vez tengo un RB25 guardado, y la idea es, no sé, si depende de cómo nos vaya, si ustedes nos lo piden, podemos enseñarle todo el proceso completo de armar un RB. ¿Cómo lo armamos? No enseñarle a armar un RB, sino el proceso de todo lo que lleva en RB. Hay muy poco contenido en español, entonces podemos hacerle eso. Déjame ver si aquí lo puedo. Ahí le di en primera, no es lo ideal. ¡Ay, pero qué idiota! Bueno, yo no uso emergencia. Yo simplemente acelero, clochazo, freno, de adelante, y el carro se queda embornado. Eso es ya. Es que, por cierto, de la goma de atrás la acabo de poner nueva y creo que la acabo de poner nueva y creo que me la voy a anotar. Eso sí es de gángsters. Vamos a ver si lo intento. Ahí le di en segunda. Y nada, señores, gracias por este viaje. Yo estoy llegando a mi casa. Voy a tratar también de subirle lo adelante, de hacerle un contenido del carro, de todas las modificaciones que le he hecho, porque sí, realmente le he hecho muchas. Voy a tratar de que cada semana, hacerle un contenido para que estén al tanto. Si no lo hago del carro, voy a tratar de salir con los panas, y le voy a hacer su video. Y ya ustedes saben, señores, no olvides suscribirte. Si te gustó y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte, por favor. Así que ya sabes, Clash Game. También me pueden seguir en Instagram y suscríbanse aquí y activar la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias y se me cuidan. Bye.